Beatriz Rodríguez Vega, que la tenemos aquí. Y nada, sin más voy a proceder a presentarla. Para los que no la conocen, porque muchos me consta que sí que la conocen, bueno, pues Beatriz Rodríguez Vega es psiquiatra, es doctora en medicina, jefa de sección de la Unidad de Enlace y Psicoterapia del Hospital Universitario La Paz y profesora asociada del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid. Dirige el máster en Psicoterapia Perspectiva Integradora de la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid también. Por otro lado, y de cara a su currículum muy ya en base de mindfulness, es instructora certificada por el Center for Mindfulness de la Universidad de Massachusetts y la Universidad de Brown para la realización de este programa, del programa de reducción del estrés basado en mindfulness, y también es formadora de formadores, ¿vale? O train the trainer, que se dice en inglés, para dicho programa. Y instructora cualificada también para el programa Mindfulness Interpersonal, que también, pues no sé si lo conocéis, en las siglas se conoce como MIP, ¿vale? Y es este programa que está organizado por meta.org. Pues nada, y dicho eso, pues yo creo que sobre todo darle la bienvenida, agradecerle que esté con nosotros hoy aquí, que es un placer contar con ella. Nos va a hablar sobre un tema, yo creo que también es un tema que genera mucho interés hoy en día, el tema del trauma. Eh, Ella tiene muchísima experiencia, ya no solo por su trabajo clínico en el hospital durante muchísimo tiempo y con muchísima experiencia, ¿no? Viendo pacientes, sino también porque es un tema sobre el que ha investigado y leído y lleva mucho tiempo, ¿no? Profundizando en él. Así que yo creo que es una oportunidad estupenda y bueno, que lo disfrutemos, que aprendamos mucho, y deciros antes de darle paso que la estructura la va a ser hoy, vamos a hacer ahora la ponencia, luego habrá una práctica, ¿vale? Directamente que va a guiar la doctora Vega, y después ya abriremos un tiempo para el coloquio, ¿vale? O sea que hoy vamos a seguir este orden. Pues sin más, yo creo que te damos paso, Beatriz, bienvenida. Pues muchas gracias bueno, a todos los amigos que llevamos mucho tiempo trabajando juntos de la red de programas estandarizados y muchas gracias a todos los que estáis aquí interesados por que nos conectemos, ¿no? Entre todos. Yo he elegido este tema para compartir con vosotros, pues como decía Guillermo, porque también es un tema que está de actualidad y está de actualidad con la idea de que los programas basados en mindfulness sean programas también sensibles al trauma y seguros, ¿no? En el que las personas pues puedan desarrollar todos los beneficios que los programas proponen y minimizar los riesgos cuando hay muchas heridas abiertas. Así que voy a compartir pantalla. Tengo media hora o igual un poquito menos para hablar de esto. He titulado la intervención como Mindfulness, la luz a través de la herida, ¿no? Como esa luz que puede pasar a través de las grietas, a través de los romperse de la vida, ¿no? Y conectándolo también con la primera de las cuatro nobles verdades, ¿no? Que es la base también de la práctica de mindfulness. Hay sufrimiento, hay insatisfacción y esto forma parte de la naturaleza humana. Y mindfulness, también llamado sati en pali o smriti en sánscrito, tiene esa acepción de recordar. No es lo mismo que la memoria a la que estamos acostumbrados, sino es un recordar, estar presente, una conciencia lúcida en lo que hay, es observar, estar alerta hacia la propia experiencia. De hecho, el mindfulness equilibrado es el último de los pasos del camino óctuple. Pero para muchas de las personas que estamos aquí, que hemos recibido heridas de la vida y heridas intensas o importantes, muchas veces el pasado no está muerto y enterrado y puede que ni siquiera sea pasado. La mente en el modo de trauma se ha quedado atascada en revivir una y otra vez la historia que ocurrió particularmente dolorosa.
y pasa bruscamente de un estado que puede estar presente en el aquí y ahora a un estado de mente en modo de trauma que está reviviendo lo que ocurrió allí y entonces, con una forma de funcionar que en su momento fue adaptativa. Las memorias de esos eventos traumáticos, igual que las memorias de otras muchas experiencias en la vida, se van a depositar como un iceberg, ¿no? La imagen del iceberg en el que somos conscientes de una parte muy pequeña de todo lo que está debajo de la superficie de ese mar, como en el iceberg, o de la conciencia, ¿no? Nuestras redes de memoria fundamentalmente son dos redes de memoria. Una red de memoria explícita, que es la memoria que más bien todos conocemos, que es la memoria que nos lleva a poder decir lo que pasó ayer, que es una memoria consciente, frente a la otra memoria, las otras redes de memoria, que son las memorias implícitas, que son unas memorias como menos conscientes, cada vez menos conscientes, y que de alguna forma van a codificar recuerdos en el cuerpo, en los huesos, en la posición, en el gesto. Como dice Daniel Siegel, la memoria es la forma en la que una experiencia pasada influye en nuestro futuro. Es decir, la memoria es una narración que nosotros nos hacemos de aquello que nos sucedió. Y así como lo hagamos, pues influirá de una forma más beneficiosa o menos en nuestro futuro. Si seguimos con la idea de las memorias tan relacionadas con cómo estamos viviendo hoy aquí nuestras heridas, la memoria más consciente, que es la memoria explícita, tiene también una parte que es una memoria pues de datos, la lista de la compra, por ejemplo, estaría en ese tipo de memoria, o la lista de los ríos de Argentina o de España, o junto con la memoria episódica, que son las memorias que nos recuerdan episodios. Por ejemplo, el día en que me gradué, o aquel momento en el que ofrecí aquella práctica de mindfulness y ocurrió aquello. Son episodios, son escenas de nuestra vida. Y esas escenas de la memoria episódica ya entroncan un poco con esa parte de memoria menos consciente, que es la memoria emocional. La memoria emocional sería la memoria en la que recordamos una emoción. Por ejemplo, llegamos a un sitio y de repente notamos un rechazo, ¿no? Pero no tiene contexto, no sabes muy bien qué es lo que ha pasado, pero hay una mala sensación en ese sitio y estás guiándote por esa memoria, ¿no? Es una forma de decisión rápida, como dice Damasio. Y luego está la memoria menos consciente, que es la memoria procedimental, que es la memoria en la que se alojan los procedimientos. Montar en bicicleta, por ejemplo, es un ejemplo de esta memoria, o nadar, o caminar, o la forma en la que tú reaccionas ante una alarma. Eso es memoria procedimental. Es decir, que todos estos tipos de memoria son importantes para que cada uno de nosotros vaya componiendo su propia narrativa de vida y de significado a lo que nos ocurre en la vida. Cuando ocurre una herida emocional intensa, lo que se produce son redes de memorias que se llaman calientes por intensidad emocional, que están profundamente interconectadas. Y estas memorias se van asociando tan rápidamente que ante un mínimo estímulo, por ejemplo, un olor o un sonido o una vista de algo, puede desencadenar todo este circuito de miedo cuando la situación traumática es intensa. Las memorias fisiológicas, que son las memorias de las experiencias, digamos, normales, no son reproducciones como cámaras de foto o como vídeos que se repiten siempre igual. Más bien, eso es lo que ocurre con las memorias traumáticas, que se comportan con nosotros mismos como si estuviéramos metidos en el día de la marmota, repitiéndose continuamente de la misma manera.
en el proceso del trauma esas capas de experiencia que tienen que ver con las percepciones, lo que veo, lo que siento, lo que huelo, que están alojadas en esa memoria que llamábamos implícita, van a poder desarrollarse, van a poder integrarse a través de las memorias episódicas en una narrativa que tenga sentido de lo que ocurrió. Es decir, aquello que he sentido, que he visto, que he escuchado, va a poder ser contextualizado dentro de mi memoria autobiográfica y ser coherente con una narrativa. Pero lo que ocurre en el trauma es que está bloqueada esta integración, de forma que las memorias pueden quedar como sueltas en forma de percepciones, de sensaciones, de sentimientos, y no hay ese circular libremente entre la memoria más consciente, más narrativa, explícita, a una memoria menos consciente, que sería la memoria procedimental. Y todo esto tiene su explicación también en esa respuesta general de alarma que conocemos bien y que tiene que ver con que cuando hay un peligro, los mamíferos activamos a través del centro cerebral de la amígdala la respuesta de alarma. Y con ella o bien peleamos o huimos, o bien nos congelamos, que es una respuesta muy frecuente cuando estamos en una situación de intensidad emocional no metabolizada, no digerida, o bien nos habituamos a generar respuestas como grito de ayuda o como una actitud de sumisión cada vez que tememos ser agredidos o de alguna manera, ¿no? De una forma o de otra, lo que ocurre en el organismo es que salimos de este margen que se ha llamado la ventana de tolerancia, que no es más que una metáfora de un espacio mental en donde se pueden ver las cosas con claridad, un espacio mental donde se puede procesar la información. Cuando estamos arriba de la ventana de tolerancia es cuando funciona el sistema simpático y hemos activado la lucha o la huida. Cuando estamos abajo, fuera también de la ventana de tolerancia, es cuando nos hemos hipoactivado. Estamos dormidos, anestesiados, deprimidos, aburridos, y es cuando se ha activado una respuesta del vago muy antigua que está mediada por una rama dorsal. Pero el ser humano esto lo comparte con los mamíferos, pero a diferencia de ellos tiene a través del lenguaje y del crecimiento del lóbulo prefrontal esta capacidad de hablarse, de preguntarse, de rumiar, de salir continuamente del presente para ir al futuro o para ir al pasado. Y con ese movimiento está activando de nuevo su ventana de tolerancia emocional. Cuanto más ocurre esto, más estrecha también esa ventana de tolerancia, de forma que no somos capaces de discriminar que, bueno, esta persona está enfadada, pero no es mi padre que me maltrató en la infancia. No tengo un riesgo de que me vayan a dar una paliza. Y a lo mejor ante un mal gesto, la persona puede salir de la ventana de tolerancia queriendo escapar continuamente de sí misma o quedándose bloqueada en la congelación. Sabemos que todas las estructuras que tienen alguna relación con los centros de regulación de las emociones están afectadas en el caso de un trauma no procesado. Hay regiones especialmente vulnerables como son el lóbulo prefrontal, el hipocampo o el cuerpo calloso, sobre todo a la suelta de corticoides. Estructuras cerebrales que están afectadas, pues la célebre amígdala cerebral, que seguramente muchos conocéis, que es ese centro que desencadena la respuesta general de alarma y nos prepara para la lucha, para la huida, y esta amígdala cerebral está hiperactivada en casi todos los estudios. La corteza prefrontal, que en ese momento hubiera podido
calmar a la amígdala, cuando hay esa respuesta de activación en el trauma, resulta que está inhibida. Es esa torre de control que dice Van der Kolk. Y el tálamo, que es otra estructura cerebral que integraría la información que viene de diferentes canales sensoriales. Por ejemplo, de la vista, del olfato, del sonido. El tálamo haría una función de integradora, pero también está desactivado cuando hay esa hiper alerta que se produce en el trauma, en el mismo momento del trauma y después cuando hay reactivaciones. El área cingulada y el hipocampo son otras áreas importantes que tienen que ver con la conciencia reflexiva, el área cingulada, con la sensación sentida, y el hipocampo, que tiene que ver con las memorias, sobre todo las memorias que se codifican a través del lenguaje, ¿no? El hipocampo es altamente plástico, es decir, que puede cambiar con la experiencia y puede ayudar a calmar la respuesta de estrés, recordando, no, ese gesto de esta persona que me ha activado tanto es simplemente mi hipocampo que está recordando aquello que me pasó en la infancia, ¿no? Con un hipocampo y un córtex prefrontal que puede estar inhibido cuando el trauma no está procesado, pues hay una dificultad en procesar la información, de forma que el proceso no consciente de componentes del trauma que están alojados en esa memoria que es no consciente, pues sensaciones, imágenes, recuerdos, em, como sensaciones y respuestas automáticas de huida o de congelación, van generando emociones de terror, de miedo, de indefensión, incluso antes que la persona pueda hacerse una explicación de lo que está pasando. Inmediatamente surge el significado y el significado es: no puedo estar seguro, no puedo confiar, tengo que salir huyendo, otra vez estoy bloqueado, no sirvo para nada, el mundo es un lugar hostil, etc. Perdidos en esa narrativa, perdidos en esa construcción de la mente que se basa en algo doloroso que ocurrió, pero al mismo tiempo necesitando salir de esta narrativa que nos atrapa. Hay un haiku que se ha llamado por muchos el rey de todos los haikus, que dice: un viejo estanque, una rana se sumerge en él, plop. Un viejo estanque, una rana se sumerge en él, plop. Esa es la experiencia directa. ¿Qué más estamos añadiendo? Lo que aporta mindfulness en el trabajo con trauma. Este koan creo que es muy apropiado aquí, ¿no? Cuando dice: intentando comprar hierro se encontraron con oro. Algunas personas a veces que vienen a los programas de mindfulness con idea de sanar sus heridas, de comprar ese hierro, y se encuentran con oro. Si los programas están bien sensibilizados también a la existencia del trauma, si los maestros, los profesores están bien formados con profundidad en el campo de mindfulness. Mindfulness, el símbolo que le caracteriza como presencia y corazón. Invita a esto que Rumi nos decía en su poema: no te retires, mantén la mirada en el lugar vendado, porque por ahí es por donde la luz entra en ti. A no retirarse. Sabemos que la evitación, la retirada continua, constante, no la retirada como una tregua que me doy, sino la retirada continua, pues puede ser de los factores que más se relacionan con la cronicidad del dolor en las situaciones traumáticas. Porque la salida de ese atrapamiento en el que estamos metidos con el trauma no está en el pasado y no está en revisar una y otra vez esa terrible historia que sucedió, sino en la capacidad de nuestro cuerpo, mente, para reaccionar de otra forma en el momento presente. Y esto, que parece algo sencillo,
lo perdemos cuando nos captura de nuevo la historia, el flashback, el dolor, ¿no? La salida al atrapamiento del trauma no está en el pasado, está aquí y ahora. Aquí está la puerta, aquí, aquí, aquí. Daniel Siegel dice que donde se dirige la atención, y esto es lo que hacemos con mindfulness, se producen disparos neuronales y cuando las neuronas se disparan se construyen nuevas conexiones. Es decir, que a través de la práctica de mindfulness tenemos una oportunidad de salir de ese atrapamiento del trauma. O Rick Hanson cuando dice, su propuesta es cambiemos nuestra mente, seamos escultores de nuestro sistema nervioso. Cambiemos la mente entendida como ese flujo de información para cambiar el cerebro y a su vez cambiar la mente, porque ese cerebro nuevo con conexiones sinápticas nuevas puede cambiar ese flujo de información y hacerlo para beneficio de uno y para beneficio de todos. No estigmatizante es la práctica de mindfulness. El trauma, la reacción traumática que ocurre ahora y en el presente es la reacción de nuestro organismo y son todas las defensas que el organismo ha construido para defenderse. Es decir, no hay nada malo dentro de ti, es solo que eres humano y condicionado por ello a una forma de reaccionar para defender tu vida. No hay nada malo dentro de ti. Este es uno de los principales mensajes, porque desde esa constricción, desde ese estrechamiento al que muchas veces estamos sometidos en historias muy dolorosas, desde esa constricción vamos hacia la expansión, porque una contracción no es más que una expansión que está a la espera. Esto dice Peter Levine. Igual que en el poema de Hafid, cuando dice, ¿cómo puede la rosa abrir siempre su corazón y entregar a este mundo toda su belleza? Sintiendo el aliento de la luz contra su ser. De otra forma, todos seguiríamos demasiado asustados. Mindfulness sabemos que desde el punto de vista neurobiológico, de las cosas más relevantes, a lo mejor en el campo del trauma, es que produce cambios en esa conectividad entre el lóbulo prefrontal y la amígdala, de forma que el lóbulo prefrontal que se desconecta cuando la persona está en una reactivación traumática, va a estar más fácilmente conectado con la amígdala y va a poder tranquilizarla, decirle, no, ahora no hay peligro, ahora estoy tranquilo, ahora estoy en un espacio de seguridad. Mindfulness también se ha dicho que lo que hace es desacoplar dos grandes áreas de autoconciencia. Si esta zona en azul representase el flujo de información que viene desde el cuerpo, desde la sensación somática, desde la sensación sentida, los recuerdos, etc. Y la que está en rojo representa la historia que nos contamos, que está conectada con esas sensaciones somáticas, lo que dicen algunos estudiosos de la neurobiología es que con mindfulness se desacoplan esas vías, de forma que ese retortijón o ese apretón en el estómago, esa presión en el pecho que siento cuando veo una cara que me recuerda de alguna forma la cara de un maltratador del que fui víctima, lo que se produce con mindfulness es que se desacoplan esas áreas de información, de forma que podemos ligar el flujo de información de una forma nueva, o bien entrando a través de la historia, la narrativa, contándonos la historia para calmar las emociones, o bien a través de las emociones dándonos cuenta de que la historia puede ser diferente. Los programas basados en mindfulness, y aquí es una reunión de profesores de programas basados en mindfulness y de otras personas, pero la red tiene esta preocupación, ¿no?, de cuidar los programas basados en mindfulness en toda su profundidad, ¿no?
pues tiene una serie de aspectos clave para cuidar que sean sensibles a lo traumático, mantener el cuerpo en la mente, trabajar con el cuerpo, volver a conectar con el cuerpo, pero al mismo tiempo para una persona que ha sufrido trauma es todo un reto, es un lugar de amenaza. Hay un riesgo también de desbordamiento que puede ocurrir cuando dirigimos demasiado la atención hacia adentro, hacia la interocepción, cuando nuestro organismo nos está diciendo alerta, alerta, hay peligro. Luego hay un riesgo de desbordamiento que tenemos que conocer para cultivar también algunas formas de volver a la ventana de tolerancia. Observar, por ejemplo, en una sala, en una pantalla de ordenador, si hay signos de que hay algún participante que está teniendo algún signo de hiperalerta. Ofrecer diferentes objetos para anclar la atención, como por ejemplo los puntos de apoyo del cuerpo o el sonido o la respiración cuando está disponible. En los programas presenciales el contacto es muy sensible, con lo cual hay que pedir permiso si se va a contactar con las personas. Ofrecer prácticas de movimientos como la que hemos hecho hoy guiados por Gaetane, ser flexibles con las posturas, ofrecer elección, elección, porque una persona con una situación traumática no ha tenido capacidad de elección. Para recuperar esa ventana de tolerancia y volver a ese lugar donde se procesa con tranquilidad, pues a veces animar a la persona a que oriente su atención hacia el exterior, que practique con ojos abiertos, que se mueva o camine, que nomine, que ponga nombre a los objetos que ve alrededor. Prepararse bien como profesores, tener una formación profunda, como la mayoría de los que estamos aquí, yo creo que nos hemos preocupado también de hacerlo, pero también ser conscientes de hacer una detección de posibles heridas emocionales abiertas cuando estemos ofreciendo programas de mindfulness. En resumen, y para acabar, ¿no? Los programas sensibles al trauma, los programas de mindfulness tienen que cuidar de establecer seguridad, de ir al ritmo de la persona, de dosificar las prácticas, de al mismo tiempo equilibrar la atención hacia adentro y la atención hacia afuera, reconectando con los recursos, con las fortalezas de la persona, promoviendo ese detectar y dejar ir. Y desde luego autocuidándonos, ¿no? Cualquier programa de mindfulness que ofrezcamos se basa en nuestra propia práctica. Porque con el conocimiento, como dice Cyrulnik, de que una adversidad es una herida, que sin duda se ha escrito en nuestra historia, pero no es nuestro destino. Considerar el trauma como un reto, ¿cabe hacer otra cosa que no sea aceptarlo? Muchos charcos nos podemos encontrar en el camino, pero esos charcos pueden reflejar también recursos. Como dice Thich Nhat Hanh en esta caligrafía, si no hay ese fango, no se nace el loto. Sin fango no hay loto. Si queréis aprender algo más o seguir investigando, si os ha parecido interesante, pues este libro tiene una compilación un poco de esta práctica de mindfulness guiado a las heridas emocionales de nuestra vida. Tenemos también la aplicación para móvil, REM, Volver a casa, regulación emocional y mindfulness, que puede ser también de ayuda como apoyo a la práctica. O para programas quirúrgicos desarrollamos esta otra aplicación que se llama En Calma en el quirófano, que está abierta y es gratuita. O este curso de regulación emocional de la Universidad Autónoma, que también es abierto y gratuito, de introducción a la regulación emocional basada en mindfulness. Y ahora, para terminar, pues daros las gracias por vuestra atención y retomemos la atención en nuestra respiración, reconociendo quizá que respiramos, estamos vivos.